Bienvenidos a Asamblea, un nuevo comienzo. Este es nuestro devocional. Iniciaremos leyendo el libro de Jueces. Yo soy la pastora Irma y son las 7 de la mañana de este día, lunes 3 de agosto del año 2020. El año que nunca esperamos vivir, pero que nos tocó vivir. Vamos a iniciar con la lectura en el libro de Jueces, capítulo 17. Libro de Jueces, capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 100 siclos de plata que se te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre le dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y ese hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero por ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para vivir donde podía encontrar lugar. Y llegando en su camino, el monte de Efraín vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y yo voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Bueno, en este capítulo del libro de Jueces encontramos varias cosas que nos pueden demostrar cuántos errores podemos cometer si no estamos alineados a la palabra de Dios y si no estamos conociendo la palabra del Señor. Vemos primeramente aquí en la escritura un hombre el cual la escritura lo define exactamente como él es, todos sus actos, su conducta, la forma en que él está viviendo y la manera en que él toma a Dios nos deja claro, nos deja clara su conducta y su corazón, pero vemos también claramente cómo su conducta y su corazón están bastante ligados a su mamá. Vemos que es una familia que no es muy agradable para Dios lo que ellos hacen. Vemos que es una familia alejada de los mandamientos y de la ley de Jehová. Vemos que su madre es una mujer que no está haciendo las cosas como Dios manda. En el capítulo 17, en los versículos del 1 al 3 y 4, vemos la escena bien marcada de lo que está sucediendo
entre ellos. Y lo que pasa aquí es de que el hijo le roba a su madre. Vemos que es una familia bastante pudiente. Vemos que no es una familia pobre, que viven al día. No, no, no. Esta es gente que tiene dinero. Y dice la escritura que el hijo le robó a su madre 1,100 siglos de plata, o sea, 1,000 monedas de plata. Y dice que cuando el hijo se los roba y entonces él encuentra que su madre ha proclamado una maldición en contra del ladrón. Cuando el hijo se da cuenta que su madre ha declarado esa maldición contra el ladrón, entonces el hijo tiene un temor, pero no es un temor de Dios, no es un temor de Jehová, sino que él tiene temor porque la madre ha mandado una maldición. Ellos están practicando una religión llena de supersticiones y también una religión fuera totalmente de la ley de Moisés, fuera completamente de lo que Dios habló en Génesis, en el Éxodo, en Levítico. Ellos están viviendo completamente su propia manera de ver a Dios y de pensar cómo se vive agradando al Señor. Entonces la madre, al ver que el hijo le robó, perdón, primero ella no sabe quién le robó. Entonces dice la escritura claramente que ella maldice a aquella persona que le robó, sin saber que era su hijo. Entonces el hijo, cuando mira esto, movido por un temor de una maldición de su madre, ¿sí? Porque al final vemos claramente que lo único que él quiere es prosperidad económica y la está buscando no importa a qué precio. Y si tiene que robarle a su madre, él fue capaz de robarle a su propia madre. Cuando él mira esta maldición, él tiene temor. Entonces dice la escritura que él viene y trae el dinero. Y viene y trae el dinero y le dice a su mamá, aquí está el dinero. Cuando la madre se da cuenta que su hijo el que le robó, entonces ella inmediatamente trata de quitar esa maldición, trata de borrarla. Y a su propio entendimiento, ella dice que ella bendice a su hijo, pero mire la conducta que ella hace. La conducta que ella hace es de que ella decide que ese dinero supuestamente va a ser para Jehová, pero en realidad ella no se lo da a Jehová, sino que ella agarra solo 200 monedas de plata y entonces con eso se la entrega a un fundidor y hacen una imagen de madera con una cubierta de plata y hacen una imagen para adorar la imagen. Tremendas cosas. Esto que estamos viendo que está pasando, pasó después de que muere Salomón aquí en el libro de Jueces. Vemos el capítulo 16, vemos ya la muerte de Salomón y posteriormente a esto vemos que está sucediendo esto. Vemos una mala conducta y una lejanía de Dios tremenda, un enfriamiento espiritual tremendo, una religiosidad solamente y nada que ver con una pasión por Dios o por seguir o por servir al Señor. Qué tremendo es esto. Posteriormente, vemos que hacen esa fundición, esa imagen de talla y fundición, dice el verso 4. Y en el verso 5 dice que Micaía tuvo dioses en su casa, que formó una casa, un lugar especial para tener dioses de fundición. Qué terrible es cuando el hombre o la mujer que ha conocido
la palabra de Dios, que son del pueblo de Dios. Qué terrible es cuando el joven, la jovencita, después de haber tenido una experiencia con Dios y que sus padres y sus bisabuelos tuvieron experiencia con Dios, qué terrible es esta condición cuando estamos viendo claramente aquí que esta condición se pasó de una generación a otra. Vemos una madre que es idólatra, que es ambiciosa, que es avara, ¿sí? Y vemos también un hijo que ha absorbido esta situación, esta misma conducta. Y dice la escritura que este muchacho o este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses y además de eso se le ocurre la maravillosa idea de consagrar a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Miren nomás, qué manera de hacer las cosas. Él mismo consagra a su propio hijo para que fuera su sacerdote, omitiendo completamente todo lo que dice Levíticos, omitiendo completamente todo lo que es la voluntad de Jehová. Posteriormente, en el verso 6, dice una parte, un versículo, perdón, que ese será nuestro versículo principal. Y es el versículo que vamos a tratar de aprender de memoria en este devocional. Dice la escritura, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Existe un peligro muy grande en cada hogar donde no hay rey. Existe un peligro muy grande en cada ciudad donde no hay rey. Y el peligro grande también se da en las naciones que no tienen rey. Y no me refiero exactamente a un rey con corona y autoridad. Me refiero a ese personaje que no necesita tener corona ni capa, sino que es un personaje de autoridad. Es muy peligroso una familia que no tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. También es importante recalcar que una familia sin un padre que es una autoridad sacerdotal, según la palabra del Señor, que esa familia no tiene ese padre, no tiene ese sacerdote, es una familia que fácilmente puede caer en idolatrías y en desvíos de la palabra de Dios. Nosotros podemos aprender en este día, en este devocional, lo peligroso que es no someternos a la ley de Dios, el peligro que es no conocer la ley de Dios, lo peligroso que es tomarla a la ligera y lo peligroso que es hacer la ley conforme a nosotros mismos nos parece correcto. Porque esto hizo la madre, esto hizo el hijo y esto hizo el hijo de Micaía. También esto hizo él. Porque cuando el padre le dice que él sea uno de sus sacerdotes, cuando Micaía le dijo esto a su hijo debía de haber dicho que no. Y cuando la madre vio que le habían robado y vio que era su hijo, ella tenía que haber tomado otra posición. Ella debía de haber hecho un holocausto para perdón de pecados. Ella debía de haber actuado de otra manera, mas sin embargo, ella quiso solucionar el pecado de su hijo y borrar la maldición que ella había echado sobre su hijo a su manera. Y saben, nosotros nunca vamos a lograr nada a nuestra manera. Si usted quiere vivir a su manera, si usted quiere hacer las cosas a su manera, si usted quiere llevar una religión a su manera,
Y si usted quiere agradar a Dios a su propia manera, al Dios de la Biblia a su propia manera, no lo va a lograr. Y así no se va a poder hacer, porque nosotros tenemos que agradar a Dios como a Él le agrada que nosotros le agrademos. Vaya la redundancia. Pero así es. Hay reglas, hay leyes, hay mandamientos que nosotros tenemos que cumplir. Posteriormente, vemos también el decaimiento no solamente de una familia, sino también de los sacerdotes que se decían ser sacerdotes de Jehová. Y nosotros vemos aquí claramente en el verso 7, el verso 6 ya lo leímos y es el verso que vamos a usar como núcleo principal, como el principal versículo de este devocional. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven en Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero por ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Se da cuenta? Nosotros vemos un decaimiento tremendo, no solamente en esa familia, que por cierto eran adinerados, eran pudientes económicamente, un decaimiento espiritual y una falta de conocimiento de Dios tremenda y un enfriamiento total en sus vidas espirituales. No vemos moverse el Espíritu Santo por ningún lugar en ninguno de los personajes de la familia, ni en la madre, ni en el hijo, ni en el nieto. Y posteriormente encontramos a un sacerdote que anda vagando por ahí sin lugar donde estar, y que cuando se le presenta la oportunidad de ejercer el sacerdocio como un trabajo y en una manera cómoda y algo que se le es fácil a él decide tomar ese trabajo. Esta es la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo en el libro de los Jueces, después de la muerte de Salomón. No había reyes, Israel no tenía reyes, y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces 17:6. Y este hombre, Micaía, está solamente pensando en cómo él puede ser prosperado, porque lo único que quiere es ser prosperado económicamente. Y lo vimos desde el principio y fue capaz hasta de robar a su propia madre para lograrlo. Entonces él piensa que teniendo este sacerdote va a ser prosperado. Este sacerdote se vendió. Este sacerdote levita se vendió con él por unas cuantas monedas, por comida y por ropa. Y por eso vemos más adelante, y lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios, que no fue nada buena y que nunca prosperó. Este es nuestro devocional de hoy, lunes 3 de agosto, 7 de la mañana, y vamos a volver a tomar el versículo
17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Asegúrate que en tu casa hay rey. No solamente que le das el lugar que le corresponde a tu esposo como la autoridad del hogar, sino que también te asegures que la presencia de nuestro Señor Jesucristo habita en tu hogar como el Rey, el que manda, el que pone las cosas, el que decide cómo se deben de hacer las cosas, y que nosotros tenemos un Rey que ha puesto leyes y mandamientos tatuados en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Asegúrate de que tú vives bajo las leyes de tu Rey. Y asegúrate también que conoces a la ley de tu Rey. Asegurémonos de conocer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y de guardarlos en nuestro corazón. Vamos a orar esta mañana y así iniciaremos este precioso día de lunes 3 de agosto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos has regalado la vida. Podemos ver el sol en esta mañana preciosa. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Señor bendito, te amamos y te damos gloria y alabanza, Padre Santo. Gracias por este tiempo precioso que nos has regalado juntos, Señor. Padre, te damos gracias por un nuevo día, porque el aire entra en nuestros pulmones, nuestros riñones están funcionando. Señor, gracias porque le has dado a nuestro país otra oportunidad. Ha salido el sol sobre nuestro país. Señor, te damos gracias y ponemos en tus manos este día. Este día lo dedicamos para ti. Señor, y todo el día meditaremos en esta palabra que hemos escuchado. Señor, y nos esforzaremos durante el día para recordar y memorizar tus mandamientos, tus leyes, tus estatutos, tus consejos, tu sabiduría. Señor, pensaremos todo el día en lo que verdaderamente prospera el alma de una persona y prospera la obra de sus manos, que es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Padre, te damos gracias. Ponemos en tus manos todo este día. Dedicamos para ti este día. Nuestra vida es tuya. Te entregamos este día, Señor. No sabemos lo que nos espera en este día. No sabemos las cosas que vamos a vivir, pero tú sí las conoces, Padre. Por eso pedimos en esta mañana una cobertura especial sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos y hijas. Señor, una cobertura especial sobre sus vidas. Pedimos que les guardes. Pedimos que despiertes sus corazones, Señor, para que te conozcan a ti, los que no te conocen, y los que te sirven, Señor, que prendan el fuego aún más, Padre Santo, que puedan nadar más profundo en las aguas del conocimiento de tu palabra, de tu verdad, de tus mandamientos. Señor amado, que nosotros podamos, bendito Dios, ser ese conducto por el medio del cual nuestros hijos te conozcan a ti, que cuando nos vean y nos escuchen, te vean a ti y te escuchen a ti, Señor, que nosotros podamos ser un reflejo de sabiduría, de tu amor y también de corrección. Padre, te damos gracias. Bendecimos también a nuestros nietos, Señor, sobrinos, primos, amigos y familiares, Señor. No sabemos qué nos espera en este día, pero confiamos en ti, Señor, y entregamos nuestra vida en tus manos, nuestras emociones, nuestra carne es tuya, Padre Santo. Padre, te damos gracias y que nosotros, Señor, no seamos como este pueblo que estaba sin rey. Nosotros declaramos que tú eres nuestro Rey, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Salvador,
Y te damos gracias, Padre eterno, por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Amado Señor, gracias, porque ahora, Señor, nosotros celebramos y celebramos esa victoria maravillosa, porque al tercer día te levantaste de entre los muertos y nos regalaste vida eterna, perdón de pecados, nos compraste con tu sangre preciosa. No veremos el infierno porque tú, Señor, salvaste nuestras almas. Señor, haz que nosotros tengamos en nuestro corazón tatuada tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, que no seamos gente como la Escritura nos enseñó, como esta mujer que era religiosa y que no practicaba, Señor, tu palabra ni tus mandamientos. Padre, en el nombre de Jesús pongo a tu iglesia en tus manos, Señor. Es tu novia. Sabemos que tú la cuidas, que tú la sostienes y que nosotros estamos aquí para servir a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, pongo toda tu iglesia en tus manos. Ponemos a nuestra nación en tus manos. Todos los gobernantes, Señor, los ponemos en tus manos. Días de decisiones que se tienen que tomar en nuestras casas y en el gobierno. Padre, sé con nosotros. Nosotros abriremos nuestro corazón para escuchar tu Santo Espíritu hablándonos y dirigiéndonos todo este día de lo que debamos hacer. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana del lunes 3 de agosto y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén, amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones, amadas hermanas y hermanos que nos están mirando, y que este devocional sea de grande bendición, y medítelo, ruméelo, mastíquelo bien y llévelo en su corazón y memoricemos el versículo que nosotros escogimos esta mañana como el versículo central. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios la bendiga. Amén. Gracias.